En septiembre de 1938, los líderes de Gran Bretaña, Francia e Italia viajaron a Múnich para reunirse con Adolf Hitler. Hitler había exigido el control sobre las regiones de habla alemana de Checoslovaquia, conocidas como los Sudetes. Amenazó con comenzar una guerra si no se cumplían sus demandas. Quería que las otras potencias principales, especialmente Francia, que era aliada militar de Checoslovaquia, presionaran a los líderes checos. Hitler consiguió lo que quería. Neville Chamberlain regresó de Múnich con un documento. Hitler había firmado este documento, en el cual prometía famosamente no expandir más Alemania. Chamberlain creía que había logrado la paz en su tiempo. Sin embargo, solo unos meses después, Hitler rompió sus promesas. Ocupó toda Checoslovaquia, eliminó el Estado soberano y luego procedió a invadir Polonia, lo que marcó el comienzo de la Segunda Guerra Mundial. Desde entonces, el Acuerdo de Múnich de 1938 se ha utilizado como un argumento principal en contra de lo que se conoce como apaciguamiento. Esto se refiere a la idea de mantener la paz haciendo concesiones a una potencia expansionista agresiva como la Alemania nazi. Sin quererlo, Hitler ha dañado permanentemente las negociaciones de paz. Cualquier demanda de acuerdos con una potencia militar para prevenir su intervención automáticamente desencadenará el argumento de Múnich 1938. Este argumento proviene de aquellos que creen que solo la fuerza puede contrarrestar la fuerza en las relaciones internacionales. Me refiero a esto como la larga sombra de Hitler. Vemos que esto está sucediendo ahora mismo. Cualquier voz que abogue por un acuerdo negociado en la guerra ruso-ucraniana es inmediatamente etiquetada como apaciguadora. Estas personas son acusadas de olvidar las lecciones de Múnich 1938. Vladimir Putin es visto como el sucesor de Hitler, Rusia como la Alemania nazi y Ucrania como Checoslovaquia. Negociar con Hitler se considera imposible. Las atrocidades y la guerra que seguirían después serían mucho mayores que el sacrificio de luchar ahora. Por otro lado, si quieres negociar con Putin, ¿negociarías también con Hitler? ¿Traicionarías a Europa nuevamente? Este es un argumento poderoso en contra de cualquier persona que esté dispuesta o pueda aceptar negociar con Hitler. Sin embargo, no estoy de acuerdo con este argumento por dos razones. En primer lugar, depende por completo de la suposición de que Putin es similar a Hitler. Esto no es preciso. Hitler fue un antiguo canciller alemán que lleva muerto 77 años. Por otro lado, Putin es el actual presidente ruso y está muy vivo. Se enorgullece de liderar el país que derrotó a Hitler, un conflicto que resultó en la pérdida de aproximadamente 27 millones de vidas soviéticas. En segundo lugar, la situación en Ucrania no es la misma que en Checoslovaquia. Putin ha abogado por detener la expansión de la OTAN durante mucho tiempo. Esta ha sido la postura del Kremlin desde al menos 2007, cuando Putin pronunció un discurso en Múnich. Además, la idea de que Rusia podría responder militarmente a la expansión de la OTAN no es un concepto ruso, sino estadounidense. George Kennan, un destacado diplomático estadounidense de la Guerra Fría y arquitecto de la estrategia de contención, describió famosamente la expansión de la OTAN como el error más significativo de la política estadounidense en todo el período de la posguerra fría. Jack Matlock, el último embajador de Estados Unidos en la Unión Soviética, también predijo que la expansión de la OTAN hasta la puerta de Rusia podría llevar a un enfrentamiento o incluso a una guerra. Puedes ver mi vídeo con él de febrero de 2022 para más detalles. Estoy de acuerdo en que Rusia no debería tener una esfera de influencia que pueda controlar. Pero los países poderosos a menudo hacen precisamente eso. Considera cómo reaccionaría Estados Unidos si México permitiera bases militares chinas en su territorio. ¿O recuerda la reacción de Estados Unidos a Cuba en 1962 cuando planeaba estacionar armas nucleares soviéticas en su territorio? Washington vería estas acciones como una amenaza potencialmente grave para su seguridad nacional y respondería naturalmente. Incluso la aparición de un gobierno potencialmente hostil, aunque elegido democráticamente, como en Chile en 1973, fue suficiente para que Estados Unidos apoyara un golpe de Estado. Esto sucedió cuando el socialista Salvador Allende llegó al poder y Estados Unidos apoyó un golpe en su contra liderado por el dictador Augusto Pinochet. Los Estados Unidos no tienen ninguna autoridad legal para determinar el futuro soberano de Cuba, Chile u otras naciones. Sin embargo, aún lo hacen. De manera similar, Rusia no tiene ninguna autoridad legal para determinar el futuro soberano de Ucrania. Aún así, intenta hacerlo. Intentamos prohibir las esferas de influencia a través de la Carta de las Naciones Unidas. Sin embargo, estas esferas de influencia nunca desaparecieron. Continuaron siendo una parte clave de las relaciones entre las naciones poderosas. Consideremos la afirmación hecha por Estados Unidos de que tenía el derecho de invadir Irak en 2003. Esta afirmación se basaba en la falsa afirmación de que Irak poseía armas de destrucción masiva. ¿Son justas las esferas de influencia? No lo son. ¿Son parte de las relaciones internacionales? Sí, lo son. Aquí es donde falla la analogía con Checoslovaquia. Putin invadió Crimea en 2014 como respuesta a la destitución del líder prorruso pero democráticamente elegido de Ucrania, Víktor Yanukovych.
Surgieron imágenes de vídeo que mostraban al embajador de Estados Unidos en Ucrania seleccionando a los nuevos líderes del gobierno sucesor. Incluso hoy, los rusos se refieren a esto como un golpe ilegal en Ucrania. Rusia solo rompió su promesa de 1994, hecha en Budapest, de respetar las fronteras soberanas de Ucrania cuando la amenaza de una alianza ucraniana con la OTAN se volvió real. Antes de esto, la posible alianza era algo que a los rusos no les gustaba. Sin embargo, en 2014, la presencia de tropas de la OTAN en Crimea se convirtió en una realidad que Moscú no pudo ignorar. A raíz de esto, la guerra en Donbass, que también comenzó en 2014, fue manejada por Putin durante 8 largos años. Intentó llegar a un acuerdo a través de los acuerdos de Minsk. A pesar del apoyo militar de Rusia a las dos regiones separatistas de Donetsk y Lugansk, Moscú no reconoció sus reclamos de independencia. Durante 8 años, Rusia se abstuvo de reconocer las dos regiones, conocidas como las repúblicas populares. Esto se debía a que la estrategia era mantenerlas dentro de Ucrania. Sin embargo, tendrían mucha más autonomía y el poder de vetar la política exterior ucraniana. La mejor solución para Moscú habría sido garantizar la futura neutralidad de Ucrania. Esto habría asegurado que Ucrania no pudiera unirse a la OTAN y convertirse en lo que Putin llama un enemigo hostil anti-Rusia. El objetivo no era la anexión y la expansión. Si la conquista imperial hubiera sido el objetivo, Rusia habría invadido en 2014. En ese momento, el ejército ucraniano era tan débil que no murió ni un solo soldado durante la conquista de Crimea. Todos los soldados regresaron a casa. Si el objetivo hubiera sido la conquista imperial, no habría habido razón para detenerse en Crimea. Consideremos la diplomacia de Rusia con otras antiguas repúblicas soviéticas y sus países asiáticos cercanos. Rusia no está tratando de invadir Kazajstán, Uzbekistán o Tayikistán. Ni siquiera está tratando de interferir demasiado en los asuntos de Mongolia. Rusia está contenta con que Mongolia sea una zona de amortiguación conveniente con China. Afirmar que Putin es como Hitler, que solo quiere expandir su estado y tomar toda Europa, ignora por completo las acciones de Rusia en los últimos 20 años. Rusia ha indicado repetidamente su deseo de negociaciones para lo que denomina como seguridad indivisible. Esto se refiere a una estructura de seguridad basada en un equilibrio de poder y el reconocimiento mutuo de los intereses de todos los actores geopolíticos en su entorno inmediato. Sí, esta es una perspectiva revisionista de las relaciones internacionales. Sin embargo, es una realidad de cómo piensan y actúan las grandes potencias. Esto es similar al comportamiento mostrado por Washington, cuando etiqueta cualquier acuerdo económico o de seguridad chino con países extranjeros más pequeños como una amenaza para la paz y la seguridad, se refiere a su propia seguridad. En segundo lugar, no estoy de acuerdo con el argumento de Múnich 1938 debido a sus implicaciones. Si consideramos a Putin como Hitler, a pesar de las diferencias significativas en su comportamiento estratégico, entonces piense en lo que esto implica. Hitler no fue derrotado al expulsar a Alemania de todos los territorios que había invadido. En cambio, Hitler fue derrotado cuando los aliados conquistaron por completo Alemania y las fuerzas soviéticas tomaron Berlín. ¿Es este el futuro que imaginamos para Rusia? ¿Es esta la forma en que se debería manejar a Rusia? ¿Qué implicaría una estrategia así en la era de las armas nucleares? El simple hecho de que las armas nucleares sean parte de la ecuación estratégica en 2022 debería alterar el enfoque de las negociaciones de poder. Debería exigir negociaciones, ya que ningún país puede ganar una guerra nuclear a gran escala. Incluso si modificamos la estrategia para solo ayudar a Ucrania militarmente hasta que pueda recuperar todos sus territorios, incluida Crimea, y simplemente esperamos que Rusia no llegue al nivel nuclear, esto aún resultaría en una prolongación prolongada y extremadamente sangrienta de la guerra. Las personas que estarían luchando en esta guerra serían rusos y ucranianos comunes. La estrategia de agotar a Rusia y oponerse a cualquier forma de victoria en su agresión viene con una estrategia que el embajador estadounidense Chess Freeman llamó acertadamente, luchar hasta el último ucraniano. Esta estrategia no puede considerarse humana. Incluso si Ucrania quiere luchar, incluso si la población está dispuesta a derrotar al enemigo y reclamar las tierras que les pertenecen legítimamente, esto conlleva un terrible costo humano. Usemos la historia para explicar esto, aunque el contexto fuera completamente diferente. En 1945, Japón también tenía individuos que argumentaban apasionadamente que el imperio debía seguir luchando incluso después de que se lanzaran las bombas atómicas. Los generales imaginaban a 100 millones de mártires defendiendo la patria y luchando hasta el último japonés. Sin embargo, fue decisión del liderazgo civil y del emperador no seguir este camino. En cambio, eligieron rendirse ante Estados Unidos, enfrentando la amenaza muy real de perderlo todo, incluida la ejecución del emperador.
Esta rendición evitó que Japón se convirtiera en otro Afganistán mucho antes de que Afganistán mismo existiera. Consideremos también Vietnam. La victoria militar del norte y la rendición de los vietnamitas del sur pusieron fin a este devastador conflicto. ¿Fue este resultado justo? No. Sin embargo, concluyó la guerra y allanó con acento agudo el camino para la futura prosperidad de Vietnam. Sí, a veces, una paz injusta es más deseable que una guerra justa por el bien de la humanidad. Incluso una guerra justa resulta en muerte, mientras que una paz injusta permite que la vida continúe. No estoy sugiriendo que Ucrania no deba defenderse. Según la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional, Ucrania tiene todo el derecho de hacerlo. Lo que estoy diciendo es que, si el objetivo es evitar derramamiento de sangre, intensificar la lucha no logrará esto. Un acuerdo negociado es esencial, y Rusia ha expresado repetidamente su disposición a negociar. El argumento de Múnich 1938 está impidiendo que Occidente siga este camino. Esto significa que incluso 80 años después de su muerte, la influencia de Hitler continúa perturbando la paz en Europa.